cursando el primer año de la residencia de oncología médica. Los objetivos de esta charla a tratar son definir la linfadenopatía y cuáles Sí, son doctora. sus causas. Gracias, doctor. Brindar un abordaje diagnóstico oportuno y apropiado dirigido según los síntomas, según la historia clínica del paciente, que sí nos presenta de igual forma, y el manejo y o derivación a la subespecialidad que corresponda, pues en nuestro caso oncología, pero la linfadenopatía también puede deberse a otras causas, como lo vamos a tocar en esta charla, y entonces pues habría que referirlo o al reumatólogo o al infectólogo y así. A manera de introducción, sabemos que en el cuerpo están colocados de forma dispersa alrededor de 600 ganglios linfáticos. Estos ganglios linfáticos van a contener células T, células B o defensas y células presentadoras de antígenos, que también se denominan células dendríticas, que forman parte del sistema inmunológico. Un ganglio linfático se va a considerar normal si es menor de 1 centímetro. Si es mayor de 1 centímetro, esto siempre hablando de pacientes adultos, pues ya hay que investigar la causa. Se define la linfadenopatía como una afección o inflamación de los ganglios linfáticos. Generalmente, pues estos van a ser anormales en cuanto a tamaño, consistencia y número. Y esto se desarrolla dos mecanismos: hiperplasia e infiltración. La hiperplasia, pues, parte de respuesta del sistema inmunológico, y la infiltración de células, incluso las células cancerosas. Podemos definir la linfadenopatía como local o sistémica según qué porciones anatómicas afecta. La linfadenopatía local generalmente va a afectar a grupo anatómico. El más afectado y el que más vemos nosotros es a nivel de cabeza y cuello, a nivel cervical. Y sistémica cuando afecta a dos áreas anatómicas no están contiguas. Puede ser tórax, puede ser abdomen, puede ser cuello y tórax. Generalmente, cuando tenemos linfadenopatías locales, se deben a causas infecciosas como conjuntivitis, incluso otitis e infecciones de las glándulas salivales. Y cuando tenemos una linfadenopatía sistémica, podemos causas neoplásicas, un desorden autoinmune o una infección crónica. Bueno, en cuanto a la epidemiología, cuando tenemos un paciente con linfadenopatía mayor de 1 centímetro, hemos hablado anteriormente, o en pacientes que tienen linfadenopatías a nivel epitroplear, que es una de las excepciones, puede ser mayores de 0,5 centímetros, vamos a pensar primero en causas infecciosas, sobre todo en nuestro medio tuberculosis como una causa infecciosa, pero sí está reportado que menos del 1% de estas adenopatías se van a deber a alguna malignidad, sobre todo pues linfomas de Hodgkin o leucemias linfocíticas crónicas. Esta prevalencia disminuye cuando son pacientes adultos jóvenes o menores de 40 años a 1,4%. Cuando tenemos pacientes mayores de 40 años en el entorno de atención primaria, que es el que van a manejar ustedes, doctores, la prevalencia es del 4%. Cuando ya es trasladado a los centros de referencia o a los hospitales de tercer nivel, en nuestro caso, esta prevalencia aumenta a un 17% y aumenta aún más de un 40 a un 60% si el paciente tiene factores de riesgo, si fuma, si toma alcohol, etcétera, ¿verdad? Y la distribución pues es igual según el género. En estas imágenes, en la del lado izquierdo, podemos ver todos los grupos de ganglios linfáticos dispersos alrededor del cuerpo. Tenemos ganglios a nivel supraclavicular, tenemos ganglios a nivel del delto pectoral, a nivel axilar más frecuentes, están más localizados ahí, a nivel epitroplear, como les dije, estos casi no se palpan. Entonces, cuando tenemos un paciente con un ganglio de 0,5, ya hay que iniciar el abordaje diagnóstico. Ganglios a nivel inguinal de 12 a 20 y en la región poplitea de 6 a 7. Y como les dije, pues los ganglios linfáticos están dispersos
en la región de cabeza y cuello, sobre todo a nivel cervical. Acá podemos ver todos los ganglios que están dispersos a nivel cervical y las áreas que desembocan en ellos. Por ejemplo, a nivel cervical superficial, aquí van a desembocar el oído y la parótida. A nivel cervical profundo, pues van a desembocar otros nódulos de la cabeza y cuello, del cuero cabelludo, de la parte posterior del cuello, de la lengua, de la tráquea, de la nasofaringe, de cavidades nasales y del esófago. A nivel submental tenemos que desembocan las estructuras del labio inferior, el piso de la boca, el ápice de la lengua, y a nivel submandibular, por ejemplo, las encías, la lengua, las mejillas. Y esto porque es importante, porque como les he venido repitiendo, pues según en donde tengamos nuestro paciente con linfadenopatía o con ganglios linfáticos inflamados, vamos a sospechar de esa patología. Pacientes con cánceres de parótida, por ejemplo, tienen ganglios linfáticos palpables mayores de 1 centímetro a nivel acá de la parótida y así. El sistema linfático pues está conformado por órganos linfáticos primarios y secundarios. Dentro de los órganos linfáticos primarios tenemos a la médula ósea y al timo, y dentro de los órganos linfáticos secundarios pues tenemos al vaso, tenemos a la amígdala y tenemos a los ganglios linfáticos. Estos ganglios linfáticos junto con el vaso forman parte del sistema linfático. Son estructuras, como pueden ver en la imagen, en forma ovoidea, que se encuentran dispersos paralelos a los nódulos linfáticos y que generalmente miden de 3 a 5 milímetros y tienen algunas funciones. Dentro de ellas, las más importantes es el drenaje del líquido intersticial, es decir, filtra la linfa, y esto es importante en el contexto de una enfermedad, una infección, por ejemplo, bacteriana o viral. Lo que promueven o lo que permiten los ganglios linfáticos es que se lleve a cabo una filtración o un paso de líquido linfático a través de ellos de forma tortuosa por el tejido fibrocelular que se encuentra en ellos, y se encuentran en las paredes de ellos macrófagos. Estos macrófagos van a permitir la función fagocítica cuando ingresan, por ejemplo, en el caso de una infección bacteriana, viral o incluso en la metástasis, cuando todas estas bacterias o virus o metástasis rompen las barreras y logran pasar hacia los ganglios linfáticos. Lo que promueven ellos es que disminuyen su diseminación a nivel otra de las funciones de los ganglios linfáticos es el reconocimiento y el procesamiento inmunológico, esto mediado por linfocitos B y T, eh, mediando pues respuestas inmunológicas citotóxicas que están mediadas por células, o humorales, que son mediadas por anticuerpos. Y entonces, ¿qué pasa en el contexto del cáncer? En el contexto del cáncer, pues tenemos la linfagiogénesis en el sitio del tumor primario. Esta linfagiogénesis en el sitio del tumor y a través de los ganglios linfáticos promueve a la secreción de factores de crecimiento. Dentro de ellos, pues los factores de crecimiento endotelial vascular, que permiten que se transporte hacia los nódulos linfáticos centinela, y posteriormente acá se mantiene pues la actividad linfagiogénica y promueve al transporte de la metástasis hacia los órganos distantes. Entonces, tenemos un paciente con ganglios linfáticos, el examen físico, y debemos hacer nuestro abordaje diagnóstico. Debemos plantearnos nuestros diagnósticos diferenciales. De las causas que podemos plantear para el abordaje de este paciente pueden ser causas infecciosas. Dentro de las causas infecciosas, pues pueden ser bacterianas, localizadas o generalizadas. Dentro de las localizadas, podemos mencionar faringitis estreptocócicas, pacientes con infecciones de piel, pacientes con arañazos de gato, que sí son bastante frecuentes. Incluso el año pasado yo tuve un paciente en el EPS con enfermedad de arañazo de gato. La enfermedad de Lyme o la sífilis, si son generalizadas, pacientes con
con brucelosis, por ejemplo, con linfogranuloma venéreo, con fiebre tifoidea o con sífilis secundaria. Dentro de las causas virales, pues importantísimo el VIH, el virus del Epstein-Barr, el herpes virus, el citomegalovirus, el virus de hepatitis B también. Dentro de las micobacterias y bastante frecuente, sobre todo en nuestro país, la infección causada por Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Dentro de las fúngicas podemos mencionar histoplasmosis, coccidiomicosis o criptococosis. Dentro de las protozoarias, toxoplasmosis o leishmaniasis. Cáncer, pues menos del 1%, pero sí hay que pensarlo. Dentro de estos, pues cáncer de células escamosas de cabeza y cuello, que es el más frecuente, metástasis de piel, metástasis de cáncer de otro lugar primario, y dentro de las causas hematológicas, linfomas o leucemias en adultos. Causas linfoproliferativas como linfadenopatía angiomonoblástica con disproteinemia, enfermedades autoinmunes proliferativas también. Dentro de las causas inmunológicas, enfermedad de suero o reacciones a medicamentos, a drogas. Estas son bastante frecuentes, sobre todo en pacientes que consumen o que toman fenitoína, pacientes con atenolol, pacientes con antibióticos como las cefalosporinas o las penicilinas. También existen causas endocrinas como enfermedad de Addison, y misceláneas como la sarcoidosis, la enfermedad de Kawasaki, por ejemplo, o la enfermedad de Churg-Strauss. Bueno, entonces la evaluación enfocada en una debemos indagar sobre antecedentes si las características corresponden a un paciente con alguna neoplasia, exposiciones asociadas a infecciones como arañazo de gato o toxoplasmosis, por ejemplo, en pacientes que consumen carne poco cocida, o picaduras o mordeduras de insecto como la enfermedad de Lyme. Indagar o preguntar sobre síntomas constitucionales o síntomas de pérdida de peso mayor del 10%, fiebre, sudoraciones nocturnas, medicamentos, como dijimos anteriormente, y si ha viajado dentro del interior, por ejemplo, si ha viajado a Escuintla o a Izabal, considerar tuberculosis. Y de igual forma, de tanto tiempo de evolución, ¿verdad? El curso de la adenopatía, si es agudo, es decir, menos de 2 semanas, considera causas infecciosas, virales o bacterianas. Si es subagudo, causas reumatológicas, por ejemplo. O si es crónico, más de 6 semanas de duración, considerar ya neoplasias o alguna infección crónica. En cuanto al examen físico, debemos considerar la ubicación de las linfadenopatías, si son localizadas o si son generalizadas, y qué región anatómica afecta. El tamaño de estos, y recordemos que en adultos anormales mayor de 1 centímetro, si el paciente tiene dolor a la palpación, si es de consistencia sólida, si fluctúa, si hay eritema alrededor del ganglio linfático, y si tiene movilidad. Y esto porque el examen físico acucioso nos va a orientar al diagnóstico. Si tenemos un paciente con nódulos preauriculares, considerar y drenaje y la piel, entonces por infecciones, por ejemplo, de Mycobacterium o malignidades incluso, como neoplasias de piel, un melanoma, un linfoma o carcinomas de células escamosas de cabeza y cuello. Si tenemos también ganglios o nódulos en la región posterior cervical, las mismas consideraciones diagnósticas. Si tenemos nódulos a nivel mandibular que llenan toda la cavidad oral, considerar bastante en infecciones como de respiratorias superiores, micobacterias, toxoplasma, incluso citomegalovirus, o infecciones dentales o malignidades como igual, el más frecuente, cáncer de células escamosas de cabeza y linfomas y leucemias. Si tenemos nódulos en la región supraclavicular, abdomen y tórax, y si es de izquierdo, porque aquí está el nódulo de Virchow, con a nivel abdomen.
De igual forma, si tenemos ganglios a nivel inguinal, considerar pacientes con neoplasias como cáncer de pene o pacientes femeninas con cáncer de ovario. Si tenemos ganglios a nivel axilar, considerar cáncer de mama bastante frecuente, ¿verdad? A pesar de que no exista una lesión en la mama per se. Entonces, yo les traigo algunos casos para que podamos plantearnos qué hacer con ellos, ¿verdad? Cuando los vemos en la primera consulta, en atención primaria, que van a hacer ustedes o en el hospital o en su supervisado, incluso en la clínica médicos generales al momento, ¿verdad? Entonces tenemos un paciente masculino de 65 años, es casado, de ocupación mecánico y es originario y residente de Escuintla. Negaba antecedentes patológicos personales, negaba antecedentes no patológicos, es decir, el paciente pues negaba fumar, perdón, sí fumaba y era fumador crónico y negaba antecedentes familiares. Consultó por aumento de volumen de la región lateral derecha del cuello. Ese fue el motivo de consulta. Y según la historia de la enfermedad, pues el paciente 5 meses previos a consultar evidencia que tiene un aumento de volumen de la región lateral derecha del cuello que no le duele, no consultó, pero que después documentó que sí fue aumentando de tamaño progresivamente, consultó con muchos médicos, le dieron tratamiento sintomático, incluso antibióticos, pero posteriormente asoció astenia, anorexia, a pérdida de peso, aproximadamente 30 libras en 4 meses, y decide consultar. Al examen físico, el paciente con signos vitales dentro de límites normales, un adecuado estado funcional, y a nivel del cuello, pues se documentaba a nivel submandibular lesiones o nódulos redondeadas que tenían un volumen aproximadamente de 6 centímetros de diámetro, que tenían una superficie irregular, dura, que no dolía la palpación y estaba herida a planos profundos. Además de eso, pues se documentó al examen físico que tenía secreción purulenta y de igual forma el lado izquierdo tenía otra lesión de 3 centímetros que era retroauricular izquierda con las mismas características de la del lado derecho. Dentro de los laboratorios, pues paciente con 14.000 blancos, tenía leucocitosis a expensas de segmentado 79% y tenía trombocitosis. 12 de hemoglobina en nuestro medio, pues se considera bien, y una DS en 31. Tenía VIH negativo, VRL negativo, y se le considerando pues el examen físico, se le hizo un esputo para ácido alcohol resistente, bacilos ácido alcohol resistentes, estaba negativo, pero tenía una prueba de Mantoux de 15 milímetros. Se le realizó una radiografía. Inicialmente podemos ver una radiografía en proyección postero-anterior que no está rotada, está en inspiración, sin evidencia de lesiones en tejidos blandos o tejidos óseos, no se evidencia ensanchamiento mediastinal, tenemos un índice cardiotorácico menor de 0.5 y podemos ver una imagen heterogénea a nivel del lóbulo superior del campo pulmonar derecho, que tiene imagen también de broncograma aéreo, hay pinzamiento y borramiento de más del 30% de ángulo costodiafragmático derecho. Pues lo ideal, el objetivo era que participáramos, pues este paciente era un paciente con una tuberculosis extrapulmonar, una lesión característica que se denomina estrófula, que como ustedes ya deben de conocer o ya recibieron esta clase en medicina interna, recibió antifímicos que no tuvo adecuado apego terapéutico y lamentablemente el paciente falleció. Entonces podemos ver que aunque no sea de etiología neoplásica, sí hay mortalidad y es bastante elevada. Entonces, ¿qué enfoque diagnóstico le debemos dar a un paciente cuando nos preocupe que sea maligno? La etiología maligna, que aunque que la probabilidad de tener un carcinoma, especialmente de esa, cuello y mama, que son los más frecuentes, como dije, a nivel axilar en mama y a nivel cervical en cánceres de cabeza y cuello, esto aumenta con la edad en un 4% si son pacientes mayores de 40 años o 0.4% si son pacientes menores de 40 años, adultos jóvenes, y el riesgo relativo pues van a ser del 0.15% de leucemia y del 0.10
4% de riesgo relativo en pacientes con linfoma. Para eso, pues hay que hacer una evaluación apropiada para la malignidad, características del ganglio linfático, es decir, si tenemos un ganglio linfático firme, si hay aumento progresivo del tamaño, la ubicación, el tiempo de evolución también, si hay síntomas asociados o síntomas constitucionales, como fiebre, sudoración nocturna, terpecio, si hay astenia, si hay anemia, y las características del paciente también, por ejemplo, considerar en pacientes fumadores que tengan ganglios cervicales, cáncer de pulmón, por ejemplo, o ganglios axilares en pacientes pre o postmenopáusicas, considera cáncer de mama. Dentro de los estudios complementarios que podemos solicitar y que descanse los médicos de atención primaria, una hematología y el frote periférico, pues es un estudio costo-efectivo bastante funcional y que nos ayuda a nosotros. Acá en esta imagen podemos ver un frote periférico de un paciente normal. Podemos ver cómo están acá los glóbulos rojos, las plaquetas y acá los polimorfonucleares. Y el lado derecho, pues es un paciente con un frote periférico en el que se evidencia blastos. Es un paciente con leucemia. Entonces, en su medio, pues hacer una patología. Si tienen a su disposición pruebas de función hepática, por ejemplo, un paciente que está ictérico, que palpan hepatomegalia, el TORCH bastante importante si consideramos causas infecciosas, como el virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus. Podemos realizar en atención primaria una PPD para bacilos ácido alcohol resistentes y evitarnos pues que el paciente progrese como en el caso que les presenté, o toxoplasma. Si consideramos que es un paciente con enfermedad por arañazo de gato, por Bartonella Henselae. El VIH bastante importante, sobre todo un paciente que ha perdido peso, que tiene síntomas constitucionales, que tiene síndrome de desgaste, BDRL, considerar también el virus de hepatitis B o causas reumatológicas. Entonces, si consideramos que el paciente puede tenerles, hacer todo el perfil reumatológico, ANA, FANAS, y cultivos bastante importantes para orientarnos a nuestro abordaje terapéutico más adelante, ¿verdad? Los estudios complementarios como las pruebas de imagen son bastante importantes. Se han considerado que son herramientas no invasivas que nos ayudan a orientar nuestro diagnóstico. Por ejemplo, un ultrasonido, un nodo de 8 milímetros, tiene una 95% y una especificidad del 93%. Y existen pues características para documentar que un paciente tiene una lesión que es normal a través de un ultrasonido, como la forma, la ausencia de hilio, la necrosis intranodal, la calcificación, si hay un halo periférico o una vascularización prominente. La tomografía tiene una precisión del 90% y una sensibilidad del 63%, igual forma una especificidad del 60%. Siempre las tomografías, pedirlas con doble medio de contraste si no hay alguna contraindicación. En estas imágenes pues podemos ver una tomografía donde acá en las flechitas podemos ver los ganglios cervicales y del lado derecho también, ya que acá tenemos un borderline. Y la resonancia magnética pues que tiene una precisión del 70% aproximadamente. Bueno, entonces ya le realizamos los estudios de imagen, ya le hicimos los laboratorios previamente, ya orientamos nuestro diagnóstico con el examen físico y la anamnesis. Entonces, para nosotros, pues es bastante importante y para poder referir a oncología médica que tengamos una biopsia con el diagnóstico histopatológico, poder darle el abordaje terapéutico que merece el caso. Entonces, la biopsia pues consiste, generalmente la que preferimos es la de excisión, que consiste en la evaluación patológica por patólogos, ¿verdad? De una muestra. Actualmente sí ya hemos utilizado y está descrito en la literatura que podemos utilizar biopsias por las hojas gruesas. Estas pues están reemplazando cada vez más las biopsias de excisión, sobre todo en el diagnóstico de linfomas con una sensibilidad del 96,5% y una especificidad del 100%, y en pacientes con ganglios linfáticos cervicales del 82% y 97%.
respectivamente. Entonces, es un examen histológico de tejido intacto que evidencia pues la presencia a través de tinciones de células anormales y la arquitectura anormal de ganglios. Y para completar el perfil molecular en pacientes, sobre todo con que sospechamos enfermedades hematológicas, la biopsia de médula ósea. Entonces tenemos otro caso, un paciente, que este caso ya lo tenemos nosotros, masculino de 55 años, casado, que trabaja como seguridad en un hospital y es originario y residente de Zacapa. Consultó por historia de hematuria de 1 año de evolución. Al examen físico, con signos vitales dentro de límites normales, un adecuado estado funcional, era un ECOG 1, y se documentaba una adenopatía inguinal izquierda de aproximadamente 15 por 20 centímetros de diámetro y otra derecha de 4 por 4 centímetros de diámetro. Se le realizaron estudios de imagen, esto fue en atención primaria, cabe mencionar, y se documentó en la tomografía un nódulo de aproximadamente 57.1 milímetros y 62.5 milímetros. Por la historia de hematuria y este ganglio linfático, pues el paciente fue referido al área de urología. En el área de urología se programó una biopsia, reportaron como células escamosas, ulcerado invasivo asociado a BPH, porque le hicieron tinciones en inmunohistoquímica y fue positivo para P16. Por eso pues, ha mencionado a lo largo de esta sesión la importancia de la prevención, ¿verdad? Y la impresión clínica, pues es un paciente con cáncer de pene, etapa clínica 3A, que actualmente se encuentra en radioterapia para disminuir el tamaño de la lesión y evitar que se ulcere este ganglio linfático, y posteriormente pues le vamos a dar quimioterapia. Bueno, y para finalizar, existen neumotécnicos que nos van a ayudar a orientar nuestro abordaje diagnóstico. Uno de estos, pues, es el Miami, que nos orienta, por ejemplo, a pensar en la M de malignidad. Dentro de esto es el coma de Kaposi, si está, por ejemplo, un paciente con VIH que tiene linfedema, leucemias, linfomas, metástasis o neoplasias de piel. Pensar en infecciones también, ¿verdad? La I de infecciones, infecciones bacterianas, virales, u, u otras, ¿verdad? La A de desórdenes autoinmunes como artritis reumatoidea o lupus eritematoso sistémico, M de misceláneos, causas inusuales como por ejemplo la enfermedad de Castleman o histiocytosis o sarcoidosis, o enfermedades iatrogénicas, que acá en la I pueden entrar los medicamentos, como les dije, fenitoína, antibióticos, atenolol, por ejemplo, o también tenemos otros técnica que se haga más fácil. La cuestión es que podamos orientar nuestro diagnóstico. Está este de Chicago, la C de cáncer, la H de síndromes de hipersensibilidad, la I de infección y la C de desórdenes de tejido conectivo, la A de atípicos linfoproliferativos, la G de enfermedades granulomatosas o la O de los que pueden unas. Y para concluir, pues es importante la evaluación de un paciente con linfadenopatías. Primero, pues preguntar la historia, si ha tenido contacto para considerar en cuestiones en etiología infecciosa, qué medicamentos toma, si últimamente ha viajado, ¿verdad? A qué ha estado expuesto, en qué trabaja, la actividad sexual, que es parte de nuestra historia clínica. Posteriormente, un examen físico acucioso que nos va a orientar a nuestro diagnóstico, a una causa benigna o incluso a una causa maligna. Si pues estamos considerando una causa maligna, realizar biopsia para poder referirlo a oncología, ¿verdad? Para tener un diagnóstico histopatológico.